Pastor, ¿usted no habla en lengua? Es que si el cristiano que no habla en lengua no cree en Dios. No, pero digo yo, lenguas espirituales. Exactamente. Yo nunca lo he visto hablar en lengua. El que no habla en lengua no cree en Dios. Porque dice, he aquí los milagros que acompañarán los que creen en mi nombre. Hablarán en lengua. Hablarán en lengua. Lo único que no soy un hombre emocional. Dios quiere una iglesia que deja un legado. Dios no nos ha llamado para estar orando solamente, cantando, recogiendo la ofrenda. Dios nos ha llamado para que hagamos lo que Él nos enseñó a hacer. Ahora mismo el mundo anda tan mal, nadie sabe en quién creer, porque andamos en la religiosidad, andamos en lo emocional, no dejamos que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Ahora mismo la gente está creyendo más en la brujería que en la iglesia, que en el evangelio, debido a que todos hacemos lo mismo. Una pregunta, pastor. Ya hablamos de lo que es el hombre natural. Y el hombre carnal, explíqueme esa parte. El hombre carnal, a veces confundimos la palabra carnal y en la iglesia escuchamos esa palabra muchas veces. Un hombre carnal. Pensamos al escuchar esto que es una persona que anda entregando su carne, como acostándose. La palabra griega es sárquicos, que define esa palabra cuando el cristiano, cuando la persona sea carnal. Sárquicos quiere decir una persona que cree, pero anda según la carne. Anda según la carne. No permite que el espíritu posee totalmente su alma. Es una persona que anda haciendo lógica, análisis según su carne. Entonces, esa persona, el Espíritu Santo, es difícil entrar en él porque anda según su alma. ¿Sabe qué? Yo sé, en la entrevista pasada habíamos hablado del ser humano. El ser humano es un ser constituido por tres partes. Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. El hombre natural anda según su cuerpo. El hombre carnal anda según su alma. Y el hombre espiritual anda según su espíritu. Eso está claro. Entonces, cuando la persona es carnal, es porque su alma, su espíritu, su alma no se adapta a lo espiritual. En el alma hay tres facultades. El intelecto. Dice el hombre carnal actúa según su pensamiento, su intelecto. El hombre carnal actúa según su voluntad. Sus deseos. Sus deseos. Yeah. El hombre carnal actúa según sus emociones. Esas tres facultades hay en el alma. Intelecto, voluntad y emociones. Entonces el hombre carnal anda por estas tres facultades. Cuando el hombre espiritual, o sea, en la parte espiritual hay tres facultades también. Conciencia, comunión e intuición. El hombre espiritual anda por conciencia, por comunión y por intuición. La intuición es lo que utilizaban los profetas como un sexto sentido para ver la cosa sin tener
ningún rasgo de señal como el profeta Elías que decía que iba a llover. Su intuición le dijo que iba a llover, aunque no veía nada, ninguna señal que le mostraba que iba a llover, pero su intuición le decía. Entonces, el hombre espiritual anda por sus tres facultades, por estas tres facultades: comunión, conciencia e intuición. Cuando el hombre carnal anda por intelecto, por voluntad y por emociones. La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones y deseos como los nuestros. Sin embargo, estando sujeto a esto, pudo trascender espiritualmente. Y dice que cuando oró para que lloviera, llovió. Y cuando oró para que se detuviera la lluvia, también lo logró. Ahora, una pregunta, pastor. ¿Puede un hombre natural convertirse en espiritual? Todos fuimos natural. Y la naturaleza no es que sea desaparecido en el ser humano, sino la parte espiritual que ha crecido en nosotros nos permite dominar esa parte. Y todos fuimos natural antes de llegar a ser espiritual. Porque la primera etapa del ser humano es esto, natural. La segunda es carnal, porque el hombre va creciendo. Pero dice que el hombre natural no se sujeta a lo espiritual ni tampoco puede. Entonces, en vista de este argumento bíblico, yo quería saber, o quiero saber, mejor dicho, si un hombre natural puede trascender y llegar a ser espiritual. Puede, porque dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír. ¿Y por el oír de qué? De la palabra de Dios. Por el oír de la palabra de Dios. Es decir, usted lo había dicho ahorita, que el problema del hombre natural es porque no cree. Entonces, si llega a escuchar la palabra y a creer, y la palabra es que le va a hacer creer. La palabra va a echar esa semilla de la fe en él. Entonces va a creer porque su fe va a crecer. Ahora, hay hombre natural que hace tantas comparaciones en la palabra, que hace tanta lógica con la palabra, tantos análisis con la palabra, no deja que el espíritu de la palabra rompe esta barrera y esta frontera para que llegue a nacer esa fe en él. Pero por medio de la palabra de Dios, estudiándola bien, entendiéndola bien, porque es uno de los problemas que hay, pastor, que todos tenemos la Biblia en la mano. La Biblia es una sola, pero la interpretamos en la manera que deseamos, cuando la Biblia es una sola y se debería de interpretar en una sola forma. Pero por falta de conocimiento, dice Oseas 4:6, mi pueblo perece. Es decir, cuando un ciego le lleva a otro ciego, ¿qué pasa? Bueno, caen en el mismo hoyo los dos. Cae en el mismo hoyo. Por eso que cuando el Señor le dice esto, le lanzó esa parábola, es porque habrá muchos que estarían enseñando la palabra de manera incorrecta. Entonces, si yo soy un falso maestro, yo voy a enseñar falsamente. Entonces, ¿dónde yo voy a caer? Ahí mismo va a caer todo lo que me sigue. Solo por medio de la palabra y por el deseo, por el anhelo de ver la gloria de Dios,
que la persona natural puede llegar a ser espiritual. Pero hay un asunto, pastor, que muchos creyentes, independientemente de los ideales que tengan acerca de una interpretación, siempre piensan que tienen la razón. Eso o sea, es. usted piensa que tiene la razón en su opinión acerca de la Biblia, pero otro que está equivocado también piensa que tiene la razón. Y allí es donde viene la controversia, donde yo digo que de esta manera y usted dice que de otra manera. ¿Sabe qué, pastor? Es la guerra espiritual más grande que tiene la iglesia. Dentro de una iglesia puede haber varios pueblos, varias naciones, personas que creen diferentemente. Esa es la guerra la guerra espiritual más grande que hay en el pueblo de Dios, que no nos sometemos a decir, por ejemplo, si usted me dice, pastor, tal cosa es así, yo veo que tiene la razón, aunque yo lo haya pensado o lo haya dicho, lo haya predicado en mil maneras, yo tengo que ponerme a pensar, decirle, Señor, ilumíname, hazme entender lo que estaba diciendo el pastor. Si era yo el equivocado, para yo adaptarme, porque si es lo que usted está diciendo que es correcto, me puedo perder por este error. Entonces, la guerra más grande que hay, la guerra espiritual más grande que hay, es esto, la controversia que existe entre nosotros, los hermanos, lo del mismo pueblo de Dios. Pastor, según su conocimiento, ¿cómo usted cree que puede convertirse un hombre carnal a espiritual? Diríamos, lo mismo pasa con el hombre natural que se convierte a espiritual. Lo primero, el hombre, todos fuimos natural. El natural, es decir, usted puede estar dentro de la iglesia, pero pertenece a la multitud de afuera, estando dentro de la iglesia, porque no tiene ningún conocimiento. El carnal, la persona carnal, la diferencia que tiene es porque es bautizado. Se bautiza, incluso dirige la iglesia. Lo único que no percibe la cosa espiritual. Pues, para ser espiritual, déjame decir algo, déjame abrir ese paréntesis. Sabe que a veces es más fácil una persona natural hacerse espiritual que la persona carnal, porque la persona carnal siempre cree que sabe. Siempre cree que sabe, aunque su conocimiento sea erróneo, pero cree que sabe. Entonces no se deja ayudar, no se deja dirigir. Entonces, al pensar que sabe, le hace más difícil que el natural. El natural está para recibir lo que le da. Lo mismo, esa misma tres tipos de personas que hay en la iglesia, que el Señor habló de la parábola de Lucas capítulo 15, de la moneda, de la oveja perdida y el hijo pródigo. Déjame terminar de decirle esto. La moneda perdida, o sea, en mi Biblia en francés dice moneda. No, yo sé que tiene otra palabra. Entonces, en mi Biblia dice la moneda. ¿Qué mujer que se le pierde una moneda en la noche, prende vela, barre hasta encontrar esta moneda, y al encontrarla comienza a buscar? Yo encontré mi moneda perdida. Esa moneda perdida es una persona natural que está dentro de la iglesia, pero inocente, no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Porque la persona natural, donde usted le suelta, se queda ahí. Donde usted le lleva, se queda ahí. Por eso, cuando la persona natural es mal instruida, se va a permanecer mal instruida. Pero la oveja es la segunda persona dentro de la iglesia, que camina, mira, ve, pero no se defiende. No puede defenderse. Esa es la segunda persona. La tercera persona que hay dentro de la iglesia es el hijo pródigo,
que tiene conocimiento, que sabe, que puede tomar decisiones, para irse, para tomar conciencia, regresar, es esto. Entonces, por eso que el hombre carnal le hace un poco más difícil de convertirse a espiritual, incluso que la misma persona natural. Una pregunta. Todos hemos escuchado hablar de Nicodemo, ¿verdad que sí? Sí. ¿Qué tipo de cristiano era Nicodemo? Nicodemo, diríamos, su comportamiento. Uno, él era religioso. Sí, era religioso. Era religioso, pero él era carnal. Él era carnal. No entendía cuando Jesús le dijo que había que nacer de nuevo. Había que nacer de nuevo. Él era carnal. O sea que la clave para que un cristiano pueda transicionar y llegar a ser espiritual es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Entonces, se nace de nuevo por medio de la palabra. Entonces, ¿qué pasa con la palabra? La palabra se hace espíritu. Viene y habita en nosotros. Esto es el nuevo nacimiento del cristiano. Nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Poderoso pastor. Amén. Es un tema bien amplio. Bien amplio, pero... Y muy profundo también. Yo veo que usted está por terminar, ¿verdad? Yo quiero decir algo. Sí. Antes de culminar. Dios quiere una iglesia que deja un legado. Dios no nos ha llamado para estar orando solamente, cantando, recogiendo la ofrenda. Dios nos ha llamado para que hagamos lo que Él nos enseñó a hacer. Ahora mismo el mundo anda tan mal. Nadie sabe en quién creer, porque andamos en la religiosidad, andamos en lo emocional, no dejamos que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Ahora mismo la gente está creyendo más en la brujería que en la iglesia, que en el evangelio, debido a que todos hacemos lo mismo. Vamos, cantamos, Biblia en la mano, falda larga, de ofrenda y diezmo, y nada pasa. Por eso que la gente no está creyendo. A Dios le interesa que seamos espirituales, que seamos personas poderosas, que hagamos lo que Él haría si Él estuviese. La palabra decía en 1 Corintios, donde hicimos la lectura, que el hombre carnal no va a entender lo espiritual, no se deja. El testimonio, yo le dije que yo tenía una hermana que mientras orábamos con ella, en un lugar tenía un cáncer. Y como a las 3 de la mañana me llaman, me dicen que ella murió. Pero... de cáncer. Ajá. Ella descansó. Pero 30 minutos antes, donde yo estaba orando en mi casa, muchos ratones se metieron en la casa. No sé dónde salían, porque eran ratones espirituales, ya que en mi casa no había ratones. Cuando yo llegué, yo llevé 2 hermanos conmigo. Le dije, vamos donde esta hermana que murió. Y cuando llegué, el Espíritu Santo me decía, ella no está muerta. Todavía no está muerta. Pero yo la veía muerta. Y el Señor me hablaba, me dijo, saca tu correa y dile a los hermanos que cada uno saque su correa. Y se ponen en cada esquina del lugar donde estaba. Sin decir nada, comienza
a dar golpe espiritual, o sea, correazos espirituales. Y mientras hacíamos esto, después de unos minutos, ella revivió, comenzó a gritar, no me dé más, no me dé más. Y le pregunté, ¿quién tú eres? Me dijo, soy yo, el espíritu de muerte. Es decir, todavía ese espíritu de muerte estaba ahí. Yo sé que es difícil creer, por eso que dice la palabra, las cosas espirituales solamente lo creen los espirituales. Es decir, que no me sorprendo si alguien no lo cree. Dijo un seguidor que los demonios, cuando usted dio el testimonio de que una joven fue violada por los demonios, él dijo, eso es mentira. Los demonios no tienen... Está bien. Yo también no lo creía. Yo también no lo creía. O sea, tampoco lo creía yo. Hasta que yo vi esa evidencia, hasta que la persona que vivió la experiencia lo contó. Es decir, no tengo ningún problema con que habrá muchas personas que no lo van a creer, porque la Biblia me lo dijo. La Biblia me dijo, la gente carnal y natural no va a percibir las cosas espirituales. Lo espirituales lo entienden solamente las personas que son espirituales. Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros? Que usted y yo seamos espirituales para avanzar su reino, porque estamos representando a quién y haciendo qué en este mundo. Si no expandimos el reino, si no hacemos manifestar la gloria de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo como iglesia? Tenemos que desearlo, anhelarlo, pedirlo por medio de oraciones, de ayuno, de la palabra de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces el reino de Dios se expande en este mundo. Así es. Bueno, según la exhortación suya en esta noche, o en esta hora, mejor dicho, porque hay personas que lo van a ver en otro horario. O sea, lo que estamos hablando se adapta a cualquier horario. A cualquier horario. Ahora, aquí tenemos un horario, pero en otros países del mundo tienen otro. Sí. Ok, entonces la clave es escuchar la palabra de Dios. Escuchar, escudriñar, estudiar, analizar y ser sensible en las interpretaciones, ser sensible en descubrir la revelación, porque la palabra es instructiva, es histórica, pero es espiritual. El problema de los lectores de la palabra es que cogemos la parte instructiva, la parte histórica, dejamos la parte esencial, que es la parte espiritual. Así es. ¿No? Y Jesús fue un ejemplo, un vivo ejemplo del ministerio de la liberación. Porque Jesús echó fuera a muchos demonios, sanó a muchos enfermos, y algunos enfermos tenían espíritu de enfermedad, y otros fueron resucitados. O sea que desde el principio seguimos en ese mismo orden. Hemos estado hablando de las señales que caracterizan a una persona que cree en el Señor. Amén. Y que vive para el Señor. Amén. Además, pastor, quiero aclarar esto. La espiritualidad no tiene nada que ver con hacer mueca. La espiritualidad no es esto. La espiritualidad no es de que hacer ruido tampoco. Pastor, ¿usted no habla en lengua? Es que si el cristiano que no habla en lengua no cree en Dios. No, pero digo yo,
Lenguas espirituales. Exactamente. Yo nunca lo he visto hablar en lengua. El que no habla en lengua no cree en Dios, porque dice: he aquí los milagros que acompañarán los que creen mi nombre. Hablarán en lengua. Hablarán en lengua. Lo único que no soy un hombre emocional, que cualquier cosa. ¿Te has reprendido demonio en lengua? Eso ocurrió una o dos veces. Ocurrió una o dos veces. Pero es como yo le decía anteriormente, no podemos coger la cosa de costumbre de que hablando en lengua. Eso, hablar en lengua, cuando usted habla en lengua, trae un mensaje. El hablar en lengua, después de hablar en lengua, trae algo espiritual, trae algo de mensaje. Porque hay gente que viven repitiendo la misma lengua donde quiera. Es que la repetición tampoco no le quita su genuinidad, porque es misterioso. La persona puede decir una sola palabra durante 10 horas, pero dentro de lo espiritual está diciendo está diciendo misterio con una sola palabra. Con la misma palabra donde quiera que va. Sí, varón. Por ejemplo, usa maya. Y donde quiera que va, usa maya. Y cada vez que se emociona, usa maya. Bueno, es mejor. Yo no quiero enfatizar ni analizar esto, porque a veces uno, haciendo eso, uno peca. Porque no quiero pecar tampoco en contra del Espíritu Santo. Porque y por su educación. Es lo mismo que una persona que en toda su expresión pone pero, entonces. Eso es por su educación, por su nivel, por su formación. ¿Me entiende? Por eso no quiero entrar en este juicio que esa persona utiliza la misma expresión en todo donde quiera que vaya. Pero quizás dentro de Usamaya que usted dijo, tiene cosas que descifrar detrás. Porque lo espiritual es espiritual. Amén. Santo. Bueno, una entrega más de Rehoboth, un espacio dado por Dios para prosperar. Muchas bendiciones, hermano pastor, y que muchas el Todopoderoso siga bendiciendo abundantemente. Amén, amado pastor Rafael, gracias. Y muchas bendiciones, mucha paz para cada uno de nuestros hermanos, los super conectados a nosotros cada día. Esperamos que usted, que es cristiano, que está viendo ese video en este momento, que usted tenga el deseo, el anhelo de crecer. Hay muchas personas en este mundo para sanar, muchas personas para reprenderle, para hacerle libre. Que Dios les bendiga. Amén, amén. Bendición. Amén.